Yo no sabía ese tipo de clasificación que le dabas a la historia. Todo se te puede, todo se puede llamar historia siempre y cuando haya habido un hecho que haya marcado ese día. Y dije, oye, esto yo ya lo vi. ¿Dónde lo vi? En la Revolución Francesa. Entonces ves y dices, tienen muchas similitudes. Agarraron mucho de la política que se hacía en la antigua Grecia y lo usaron también en su actualidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Todo Relativo. Esta vez tenemos aquí a mi buen amigo Diego. Él, si mal no recuerdo, eres licenciado en Historia. En historia. Ok. O sea, en este caso lo tenemos a él. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta plática. Pues es algo que a mí me apasiona mucho, pero no soy como tal un profesional. Entonces vamos a ver qué nos puede enseñar de historia un licenciado en esa rama. Y pues veamos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Diego Noel Martínez Vera, tengo 27 años de edad, nací el 15 de enero de 1996 aquí en San Juan de los Lagos. Mi pasión por la historia empezó básicamente desde que tenía 3 años de edad, porque lo primero que me aprendí fueron los nombres de los dinosaurios. ¿De los 3 años? De los 3 años. Yo no me acuerdo si hablaba a esa edad, pero... Yo empecé a hablar al año 8 meses. Y no tengo recuerdos de... mi primer pasión fueron los dinosaurios, que tienen mucho que ver con la historia. Y de ahí fue naciendo mi pasión por averiguar más aún sobre la Revolución Mexicana, la Guerra de Independencia. Pero pues como tú sabes, eso como tal, bueno, es algo que va de cajón, por ejemplo, en la historia oficial. En la historia oficial como Sí, tal. sí. Entonces, bueno, a lo mejor no siempre como tal, no las personas comunes, pero alguien, por ejemplo, en tu rama, son como detalles que se tienen que saber, ¿no? O sea, va de cajón y lo tienes que hacer, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, como tú sabes, la historia oficial nomás te muestra lo que quiere. Sí, Y siempre. En el caso de mi carrera, nosotros nos dedicamos a investigar hasta el punto más pequeño del por qué se suscitó ese problema. Por si tú no sabías, en realidad el grito de Dolores se adelantó porque fue descubierta la conspiración de Querétaro. Pero en realidad el grito de Dolores iba a ser aquí en San Juan de los Lagos. De hecho, bueno, eso es algo muy interesante. Bueno, empezamos algo adelantados. ¿Cómo fue que tú decidiste, para empezar, Sí. estudiar tu Mi licenciatura. carrera? Ajá, como tal. Bueno, ¿qué fue lo que dijiste? detonó mi interés. Exactamente lo que dijiste. Esto específicamente es lo que me gusta y por esto voy a estudiar esta carrera. Mira, lo principal fue que siempre me gustó la historia. Siempre tuve muy buenas calificaciones. En historia. En historia y en geografía. Siempre fue mi fuerte. Geografía también está muy interesante. En comparación de otras materias, siempre fue mi fuerte. El detonante que me llevó a estudiar esta licenciatura fue una plática que tuve con él, hoy un doctor en historia también originario de aquí, que es Omar Padilla. Omar Padilla. Sí, él fue el que alimentó aún más mi curiosidad por conocer más todavía de lo que se sabe. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que nomás te las platican por encimita en los libros de historia de la primaria. Pero si te metes a libros ya más interesantes, como por ejemplo Geografía Histórica de Marc Bloch, Lucien Febvre, si agarras autores así como por ejemplo mexicanos, está alguien que acaba de fallecer hace poco, Miguel León Portilla, está Fernando del Paso. Ese Fernando del Paso sí lo he escuchado, no me acuerdo Memorias dónde. del Imperio,
habla de Carlota y de Maximiliano. Ah, ok. Sí, el último emperador de México. De como México. tal. Ok, entonces, como tal, tu detonante fue siempre la historia, el que está detrás de ese suceso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hablabas ahorita perdón, se descubrió la conspiración que se tenía para la guerra de independencia. Ajá. Como tal. Ese es un detalle, bueno, si mal no recuerdo, bueno, yo lo tengo presente, que sí va a ser aquí en San Juan, Sí. porque en ese tiempo, pues la era... feria del ajá, 8 de la diciembre de tenía un diciembre. gran auge. Exactamente, y cada vez se suscitaba más. Ahorita, como tal, en la actualidad viene siendo, digamos, el 15 de agosto, El 2 de febrero, O sea, lo o el más... 8 de diciembre, que es la Ah. otra festividad Sí, fuerte. pero como tal, bueno, ahorita es más, por ejemplo, aquí en San Juan, que se festeja el 15 de agosto, Ujú. se puede decir que es el más fuerte. En ese tiempo era el 8 de diciembre, Sí. que aquí era un punto muy concurrido, tanto como Por religioso, europeos como económico, por de nacionalistas. todo. Nacionales, Ajá, perdón. ajá. Eso, fíjate, algo muy curioso. Ahí hacemos como un pequeño paréntesis. Eso yo ahorita lo estoy aprendiendo gracias a un libro que me regaló un profesor, de hecho ya es doctor, el doctor Benito, no me, Ramírez, si mal no recuerdo, no sé si tú lo conoces. Bueno, él me regaló ese libro, es de aquí de San Juan. Ujú. Entonces yo gracias a eso me di cuenta que tenía mucho auge, o sea, todo eso, cómo fue incrementando eh, la, el turismo, se puede decir, aquí en San Juan, Sí. en esos años. Entonces, originalmente era, supuestamente, era darlo aquí, nomás que se adelantó porque como dices, Se descubrió la conspiración de Querétaro. y fue cuando lo tuvieron que hacer. Que adelantar, que Bueno, ajá, como que acelerar, más bien no adelantar, Ajá. sino porque si no los iban a apresar a todos y no iban a poder dar la liberación a México. sí. Entonces, siempre, pues es que eso, bueno, a mi punto de vista, lo que tú dices es algo que dices, ok, la fecha en 1810, que fue la guerra de independencia, Ujú. en 1910, que fue la revolución, pero por ejemplo, Sí. siempre hay un detonante Atrás de eso. Es que lo importante, la historia oficial te menciona fechas. Ajá. Las fechas no es lo importante, como ¿Por qué tú lo no? estás diciendo. ¿Por qué no? Es ¿Por qué porque no? si te mencionan la fecha, tú dices, fue esto, pero ¿qué lo detonó? Bueno, exactamente, pero se supone que es algo importante. Es algo Por importante. eso, digamos, en el caso de los mexicanos, de todo, se conmemora esa fecha. Esa fecha. Entonces, sí es algo importante, pero algo también muy importante que se deja, digamos, de lado, en cierto punto, a la gente que no le interesa Ajá. es cómo funcionó la historia o lo que lo detonó, es algo que no se toma muy en cuenta, pero se deja un poco de lado para la gente ordinaria que no estamos en esa rama, lo que detonó Sí. esos sucesos en cierta fecha. Está como en este caso, perdón que te interrumpa, No. la Revolución Mexicana. Tú sabes que la revolución inició en 1910, el 20 de noviembre, Ajá. pero vino de 3 años atrás, en 1907, cuando Madero estaba en la cárcel, con el plan de San Luis, redactado que redactó él en prisión. Él ahí declara la guerra o propone la no reelección para tumbar a Porfirio Díaz del poder. Ajá. El famoso sufragio Efectivo, no reelección. Ajá. Que eso nomás aplica para la presidencia de la República. Ajá. Porque aquí ya van como 3 veces que tenemos el mismo presidente y creo que aquí a lo municipal no aplica. Pero bueno, andamos divagando un poco. Sí, pero mira, lo importante aquí es no dejar de lado el detonante. Exactamente. Porque el hecho que marcó, por ejemplo, adelantándome un poquito, lo de la Primera Guerra Mundial. Muchos tocan la fecha que inició en 1914 y terminó en 1919. La primera. La primera. ¿Pero qué lo detonó? ¿Tú sabes qué la detonó?
si mal no recuerdo, fue el asesinato de un... El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Rusia. De Rusia. De Rusia. No me acuerdo de dónde era. En ese pero tiempo era no así, existían país los... Ese era como el zar. Ese. Ajá. Lo que actualmente se conoce como zar ruso. Antes eran archiduques o... Ok. Ya ves que Bueno, antes se ya manejaba por reinos. Sí. Todo sí, Europa. Sí, eran... Se puede decir que fue un poco de la época feudal. Sí, un poco. De todo eso. Entonces, pero, o sea, fue El detonante fue ese. Fue dicho asesinato. Ese asesinato fue lo que detonó en toda la guerra. Ok. Entonces, por ejemplo, eso fue en 1914. 14. Okay. Acá en la revolución que fue antes, 1910, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue que Porfirio Díaz ya llevaba más de 30 años en el poder y ya que estaba haciendo cosas que le estaban haciendo bien al país, sí, porque metió línea de ferrocarril, metió los telégrafos, sí, metió sí. metió alumbrados muy como al estilo París, ya ves que él... Sí, muy europeo. Sí, a él siempre le gustó mucho París. De hecho, cuando lo exiliaron de México, cuando perdió el poder, él se fue a vivir a París y allá murió. De hecho, su tumba está allá. Nada más que dicen que está aquí en México. Pues una representativa. Una representativa, ajá. Pero la tumba original está en Francia. Entonces, por eso ese es el detalle. Siempre es importante, por ejemplo, las fechas. Porque yo en lo personal, yo considero que si tú hablas de algo, a mí me gusta mucho la historia, no es que me esté de lleno en la historia, pero si tú hablas de algo, en este caso, como te digo, de la historia, y hablamos, la otra vez, si mal no recuerdo, estábamos hablando de la Revolución Francesa. Sí. Que empezamos a hablar de todo eso, pero empezó porque mencionaste Darío, el nombre de Darío. Entonces empezamos y si mal no recuerdo te dije, a ver, ¿sabes quién fue Darío? Y dices, no, Darío fue el rey persa, papá de Jerjes, que se hizo la guerra con los persas contra los griegos. Si mal no recuerdo que fue en el 480 antes de Cristo. Entonces, dices, ok, o poquito antes. El chiste fue que, por ejemplo, estábamos hablando de eso y yo te di una fecha. 480 antes de Cristo, si mal no recuerdo, le llaman guerras de la medicina o medicinales, algo así. Guerra de los Médicis. No, algo así, no me acuerdo bien cómo se le llamó a esas guerras o qué, pero ahí está. Estamos hablando ya empezamos a evolucionar, pasando el tiempo, y empezamos a hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa, y empezamos a dar ciertos datos y ciertos nombres que fueron influyentes para la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa. Entonces, de ahí yo es lo que yo digo, si tú das fechas, en este caso tú que sabes más de los nombres, de los personajes, le das cierto valor a lo que estás hablando, porque no es lo mismo hablar al vapor, a la suposición. Sabes que sí, sabes que está este detalle, sí, estuvo, por ejemplo, que fue un gran general, Napoleón Bonaparte, sí, pero aparte, antes de eso, estuvo la Revolución Francesa, estuvo toda la conspiración que se hizo, el detonante, todo lo que fue la época feudal de Francia, todo eso. Entonces, cuando dices ese tipo de detalles, para mí en lo personal le estás dando credibilidad a lo que hablas. En mi caso, o en este caso, la historia. Porque no es lo mismo hablar a lo guajiro a cuando ya estás dando una fecha llegas y lo lees en un libro y dices, sí es cierto. Entonces, yo, por ejemplo, para mí las fechas son importantes. Fechas y
nombres o personajes que son, le das mucho valor a lo que estás hablando. En parte, también eso, pero además de saber los detonantes y todo, un historiador lo que necesita es tener una buena redacción. Porque si no tienes una buena redacción, a la hora de estar escribiendo algo, por ejemplo, pones el papá de Napoleón, pero con el acento que se te escape, Sí. que no lo pongas, va a decir el papa de Napoleón. El papá, Y ahí, ¿qué vas a pensar tú? Sí, pero eso entra, por ejemplo, en gramática como tal. Sí, es que nosotros nos abarcan todo eso. Desde gramática, en primer semestre te enseñan gramática, redacción especializada. Tienes que tener una buena redacción para llegar a un punto en el que te reconozcan por ser un historiador con buena redacción y con buenos argumentos a la hora de defenderte. Pues, porque si no tienes buena redacción, cuando escribas un libro, cuando escribas algún ensayo, se van a burlar de ti. Pues prácticamente eso sería el fundamento para... Porque sí, vas a investigar, pero ¿cómo vas a presentar tus...? Exactamente. Ahora, más importante, los tienes que escribir, porque no es lo mismo, bueno, ahorita porque ya tenemos los medios digitales, pero antes no tanto, cómo se iban a quedar, se plasmaban en un libro, sí, como tal, y ya de ahí se le daba y con máquina de escribir, que es más difícil, ahorita ya está está dictado por voz, sí. Pero a lo que te digo, o sea, es algo muy esencial. Ahora, de eso que estabas hablando de tu carrera, ¿cuándo fue que finalizaste tu carrera, tu licenciatura en Mi historia? licenciatura la terminé en diciembre de 2021. Diciembre del 2021. Estamos hablando de... Año y medio. La terminé hace año y medio con una tesis en la que hablé de la lucha libre aquí en San Juan de los Lagos. Ok, interesante. Fue completamente, bueno, no sé cómo decirlo, fue directamente del segmento nada más en San Juan de los Lagos, o abarcaste algo más para llegar de lleno a San Juan de los Lagos, o simplemente fue nada más aquí. No, para hacer una tesis debes de ir de lo general a lo particular. Okay. En mi caso, que fue para basarme solo aquí. Okay. Investigué primero lo que fue México, Monterrey y Guadalajara. No. Bueno, pero y es que ya ves que Ciudad Juárez, que son las tres principales plazas de la época de oro de la lucha libre mexicana. Ciudad Juárez, sí, bueno, en México pues está la Arena México, que es la monumental, ¿no? Sí, que no se llamaba Arena México desde un principio, se llamaba Salón Morelos. Ok. Después crearon la nueva Arena México en el Salón Morelos se utilizó en 1933 para la primera función. Después, sí. Por la gran afluencia de gente, se decidió crear lo que fue la primera Arena México, que fue en 1945. Y ya... Hace muchos años. Sí. En 1900... Esa fecha me falla un poquito porque es más reciente. Creo que fue en 1992 se hizo lo que es ya la actualmente conocida Arena México. Ok. Pero en México solamente se toma la Arena México. Pero si te vas a los años 80, está el Toreo de Cuatro Caminos, está la Arena Pista Revolución, están muchas arenas ahí, no solo la Arena México. Están muchas. Que el Toreo de Cuatro Caminos actualmente ya es un centro comercial, ya la derribaron. Ok. Entonces, de ahí tú, por ejemplo, te fuiste de lo general a lo particular. Que fue aquí San Juan de los Sí. Lagos. Ok. Y aparte, como tal, de tu carrera, ¿qué fue lo que más te gustó de todo? O sea, algo así que tú digas, algo... Pues mira, bueno, todo... no tan específico,
pero que tú digas, esto fue lo que más... Todo tuvo su encanto, toda materia tuvo su encanto. Que a lo mejor hubo profes con los que no te llevaste bien, eso es una cosa. No, sí, Pero claro. toda materia tuvo su encanto. Para mí, la materia que más me marcó en la carrera fue archivonomía y paleografía, en la que Y, tenía claro, que descifrar documentos desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII del estado de Aguascalientes. pero ¿cómo descifrar? Sí, o sea, no se supone que, bueno, siendo aquí de México tendría que estar escritos en no, español, no. En ¿no? ese tiempo Ok, no hablo desde escribían. mi ignorancia, ¿verdad? O Sí, sea, en ese porque no, tiempo pues, no escribían nada, todo era en letra cursiva. Y ya ves que los escribanos tenían sus patas de araña. en Y, español, ¿qué quiere decir? o sea, que hacían sus garabatos ahí nomás. Ah, ok. Y tenía, por ejemplo, ¿tú sabías que en el siglo XVII, XVIII, Iglesia se escribía con Y? Caray. Sí, La ¿por primera qué? I, porque usaban el español antiguo. ¿A qué te refieres con el español antiguo? Sí, el Pues, español de los ¿por qué? españoles antiguo, Iglesia se escribía con Y. Ah, fíjate nada más que suave. Ay, qué bueno que ya no estamos en ese. Bueno, pero es que era muy normal, pero se supone que tendría, no sé si había normas, o sea, como tal de escritura. Es que, bueno, nosotros nos basábamos en ese tiempo en archivos penales. O sea, archivos de las gentes que cometieron delitos. Ah, caray. Para hacer las redacciones La de redacción. aquí o sea, aquí en México, Sí, como tal. sí, Ok. o sea, el archivo te lo entregan Ajá. y es... A las hojas no se les llama hojas, se les llama fojas. Fojas, ¿por qué fojas? Porque como son documentos antiguos, en ese tiempo, y no son hojas así como tú ves de cuaderno, de libro así, que son delgaditas y las puedes... Sí, Esas son. si las tocas sin guantes, echas a perder el documento entero. Tienes que tocarlas con guantes y traer cubrebocas para abrir esos archivos. Porque al momento de que tienen mucho tiempo que no se abren, pueden crear ahí partículas que si las inhalas o algo te puedes hasta morir. Ah, caray, eso no me lo sabía. Ya sé por qué te gustó esa carrera, ¿va? No, pero esa materia me gustó un buen porque el maestro que nos la dio, que actualmente ya es ¿cómo se dice? Bueno, el encargado de mi carrera, el jefe de departamento de mi carrera. Y llevo una muy buena relación con él. Él es muy joven, tiene 34 años y es doctor. Pero bueno, como tal, pues es muy bueno toparte con ese tipo de profesores Sí, porque si te agradó la materia, yo pienso que es porque tenía algo que, que le daba un sazón, yo creo, especial a lo que te impartía. sí. Bueno, tuve el placer de tenerlo en varias materias a lo largo de mi carrera, como lo fue Historiografía de Occidente 1, Archivonomía y Paleografía y Historiografía de Occidente 2, que fue algo para mí muy bueno. Él fue un maestro muy responsable, que si alguna duda teníamos, se estaba ahí hasta que lo entendiéramos. Muy bueno, no quiero decir que muy pocos, pero ok, es Sí, bueno. es muy bueno, muy paciente. Eso sí, si explotaba, si llegaba a explotar, sí era de cuidado, Sí, porque como todo. sí se enojaba bastante. Ahora, Pero dentro de lo que cabe hubo muchas experiencias gratas. Los viajes escolares yo pienso también que fueron muy gratos. La convivencia con compañeros, que a lo mejor en el salón no les hablabas, pero en los viajes era algo muy diferente. Y
Hasta terminabas haciéndote los amigos a los que no considerabas tus amigos. Sí, sí, es algo fundamental, pues, la convivencia, todo eso, este, parte de los viajes, los estudios, a los congresos, todo eso, pues es algo que yo pienso que se le da un Un toque especial. especial a tu carrera. Entonces, ok, ahora, ¿qué fue? Ya tocamos la parte que fue, que tú dices, esto fue lo que más me La gustó. parte bonita. Sí, la parte bonita. Ahora, ¿cuál fue la contraparte de tu carrera? De la contraparte de lo que no te, de lo que te gustó de tu carrera. Mira, creo que había, y todos mis compañeros y hasta algunos maestros de mi carrera pensábamos lo mismo, había una materia que sobraba en el programa de estudios, que es estadística. Tú dices, ¿por qué llevar matemáticas en historia? Sí. No, Y- pero bueno, adelante. Pero nosotros sentíamos que esa materia sobraba porque no la metían a nuestra carrera, o sea, no iba basada a nuestra carrera, sino que decían que teníamos que llevar matemáticas en un semestre y nomás la metían por meterla. Ah, ok. Porque Pero- no veíamos nada de historia, no veíamos Sí, sí. nada de nada. O sea, Pero en ese punto yo también acá hubo materias, yo soy licenciado en tecnologías de la información, hubo materias que yo decía, ¿por qué me la están metiendo? no tiene nada que... Se escuchó medio feo. No, déjalo. Que se ríen, que se atoró solo. Ok. O sea, ¿por qué están poniendo esta materia? Ajá. Ya, ¿verdad? Sí. Si no va, si no ir a este vato, sí, todavía lo sigue mecanizando. Mecanizando. Está bien, es válido. Entonces, yo es lo que decía, ¿por qué me ponen este tipo de materias que no tienen nada que ver Con mi carrera? Pero, por ejemplo, te da un cierto, ¿cómo lo dicen? Te, mm, te da otra perspectiva te hace ser a lo mejor un poco más lógico Sí. en cosas que tú dices, o sea, por lógica. Eso es algo que te puede dar, por ejemplo, las matemáticas. Y Sí. que en cualquier lado te puede servir, incluso en historia. Entonces, no vas a sacar las cosas Por sacarlas. Sí. entonces vas sacando, empiezas a hacer deducción. Pero bueno, Pero más parte que nada- digamos, entonces eso fue lo único que no te gustó, que llevaste matemáticas. En sí no fue la materia, fue la maestra que nos la impartió. Bueno, ahí ya cambia, dice. Porque con la que tuvimos que recursar, porque Entonces esa la materia la reprobaron. reprobamos la mayoría del grupo, no nomás. Seguro se las dio una ingeniera, ¿verdad? Sí. Sí, son medio especiales esos ingenieros. Y en ese caso, con la maestra que nos tocó recursar, nos hizo entender, nos dijo, yo me voy a encargar de enseñarles la materia en torno a su carrera. Ok, exactamente. Pero ahí lo malo en la recursada fue esto. Había estudiantes de sociología, había de historia, había de ingeniería, había de... no me acuerdo qué otra clase, habíamos como cuatro carreras juntas en un solo de esto. Pero la maestra que nos dio la clase de recursamiento se encargó en especificarnos, por ejemplo, a los de sociología les entregó sus hojas en base a sociología, a nosotros en base a historia, a los de ingeniería en base a ingeniería. Pero ¿sabes cuál fue el detonante de que todo el salón estuviera lleno? Que todos tuvimos la misma maestra. Ok. El semestre anterior. Llegó la maestra de recuperación, ¿verdad? Super maestra Furu Rescue. Sí. Sí, es que, bueno, mucha gente como en ese caso, pues entra a ese tipo de carreras porque no les gustan las matemáticas y es aceptable.
pero en algún punto las vas a tener que tocar, aunque no quieras, muy levemente, pero las vas a tener que tocar. Y bueno, es parte de, yo me imagino que tiene que ser así. Sí. Ahora, como tal, pues dices, esto fue lo que más me gustó, esto fue lo que no me gustó. ¿Con qué te quedas o qué es lo que piensas que es más importante o cómo puedes aprovechar tu carrera de historia para ti personalmente? ¿Qué enfoque le das a tu carrera? Aparte de la historia, lógicamente. Bueno, no digamos en general, ¿qué enfoque le das? O hacia dónde te inclinas tú. Mira, No mi me carrera... digas que te inclinas chueco porque... no, no, Sí, no. vamos Eso a ni... empezar mal otra Eso vez. nada. Ok. Pero mi carrera te sale con 4 vertientes. Ok. Una es para ser maestro De historia. de historia. Ok. Otra es Pero- para trabajar en algún museo. ok. Otra es para trabajar en la difusión, que sería Eso está interesante. que sería en alguna locutora de radio o XYZ. Y otra, XQZ. Ay, perdón, a ver si no se enojan nada los de... y otra es pues ya dedicarte a los archivos. Archivonomía. Ya sería como ya un historiador, eso en tiempo y forma. Sí. Pues sí, los archivos son más, o escribir libros también es como tipo difusión. También Sí, pues, nomás depende del canal Sí. canal. ¿Qué te deja? Bueno, De enseñanza me dejó muchas cosas. Porque desde un principio, como tú y yo platicábamos a veces fuera, fue el cambiarme de ciudad. sí, claro. ¿Dónde fue que hiciste tu licenciatura? En la Universidad Autónoma de De Aguascalientes. Aguascalientes. Sí, pues ya implica salirte de Sí. tu zona de confort como tal. Sí, fue cambiarme de ciudad. Tener que rentar casa. Eso como que Te cambia el panorama. te cambia el panorama mucho. Sí, es que te sales de tu zona de confort, vas Sí. y haces, es algo muy, muy... Pero hay muy que ser contrastado. honestos. Yo prefiero 1000 veces haberme ido a Aguascalientes, donde estudié, que haberme ido a Guadalajara. En parte tú dirás, Guadalajara la universidad es más así, pero sí. Pero a mí lo que me latía más en esto era que en Aguascalientes había profes más preparados que en Guadalajara. Bueno, eso es como se llama este canal, es relativo, es todo muy relativo porque pues, bueno, mi punto de vista, Ajá. como puede haber buenos maestros allá, hay malos, Sí, como sí, acá sí, sí, puede sí. haber buenos, Hay puede haber malos. es simplemente, por ejemplo, el enfoque, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, tú en lo que te quedas es eso. Entonces, si vas a perder el tiempo, pues lógicamente, si Sí, vas sí. a estudiar, pues es Vas a estudiar y punto. Exactamente. Entonces, ahorita de lo que decías de las 4 vertientes, ok, va, tú en lo personal, Ajá. ¿qué es lo que consideras más importante a nivel histórico? ¿O qué es, Mira. cuál sería, o cuál es, o cuál sería tu Vertiente. tu vertiente o tu línea de estudio? Ahí hablando de historia, que te enfocases Mi directamente. línea de historia Ajá. es historia del deporte. Historia del deporte. Historia del deporte. Pero también me interesa mucho la historia prehispánica y la historia del arte. La historia, pues, bueno, yo pienso que la historia, pues, bueno, yo voy hablando de eso por cuestiones de donde yo vivo, de todo eso. La historia prehispánica a mí me llama mucho la atención y sí, siento que es algo como fundamental que tendríamos que conocer todos. Bueno, hablo dentro de mi perspectiva, porque pues no a todos les interesa. Sí. Es lo que comentaba yo, por ejemplo, con mi amigo Miguel,
del capítulo pasado, que dices que todos deberíamos de saber, sí, pero no a todos nos interesa. Tú, por Exacto. ejemplo, yo digo, a mí me interesa mucho la historia prehispánica. Bueno, en general yo me gusta mucho la historia, la historia prehispánica. Tú, por ejemplo, dices la prehispánica, la del deporte, Y la de la lucha libre que nos estabas contando ahorita. Sí, esa va incluida en el deporte. Bueno, Es que, cierto. bueno, tú sabes. Por ejemplo, está la historia antigua, que una vez Sí, me habías historia comentado antigua eso. desde Mesopotamia hasta Egipto, Roma, Grecia, Ok. los fenicios, X. Esa es la historia antigua, me habías comentado. Historia medieval. ¿Y eso no entraría en la historia moderna? La historia medieval. No, fue poquito antes. Terminó poquitito antes de que empezara la historia moderna. La historia moderna empieza con el descubrimiento de América hasta la actualidad. De 1492 a la fecha. Y bueno, fue lo que más recuerdo, que me habías dicho historia. Otra que contemporánea, ¿o cómo? Historia mundial contemporánea o historia mexicana contemporánea. ¿Cuál es a qué te refieres con contemporánea? Contemporánea podemos nombrarlo del 1900 a la fecha. Que estamos empezamos, por ejemplo, del siglo XX. Ajá. Del siglo XX. Siglo XX a la fecha. A la actualidad. A la actualidad. Entonces, la historia moderna. Sería del descubrimiento de América, 1492 a la actualidad. Ya abarcando la contemporánea. Ajá. Okay. Y la historia antigua ya sería del descubrimiento. Pero del descubrimiento de América hacia atrás. Hasta Ajá. donde llega. Es que la historia antigua ya abarca todavía la historia medieval. Ok. De la historia antigua inicia la historia medieval. Ok. De hecho, yo desconozco completamente ese tipo de datos. No, Yo de hecho, yo me empecé a interesar un poco más por la historia. Así que yo no sabía ese tipo de clasificación que le dabas a la historia. Para mí, historia era de ayer para atrás, o sea, de pues de hecho, todo lo que se hace, por ejemplo, lo que hiciste ayer, ya es historia. Porque va marcando tu pasado, vas viendo tu presente y vas planeando tu futuro. Sí, como tal. Ese es un dato que, bueno, sí se puede decir que sí lo sabían, porque como dicen, el ayer es historia. Entonces el futuro es mañana. Incierto, es incierto, sí, es que eso lo vi en un meme. Sí. El presente es hoy. Entonces, por eso yo no tenía ese concepto de eso que dices, historia contemporánea, historia moderna, historia antigua, porque para mí yo todo lo abarcaba en la historia simplemente con fechas Sí. o sucesos, que es algo muy importante. Por ejemplo, hay sucesos que se conocen, bueno, en este lado que es Occidente, se dan mucho, hay sucesos que pasaron muy importantes del otro en Oriente también, y simplemente pueden haber pasado al mismo tiempo, en sincronía se podría decir, y los desconocemos. Entonces son datos a lo mejor más importantes para los de Oriente que para los de Occidente. Sí. Entonces sí es muy interesante, por ejemplo, todo ese tipo de sucesos que van pasando en la historia. Siempre me enfoco más en los sucesos, en lo que abarca, y todas las fechas con las que conlleva. Por ejemplo, yo si me dices 1910, luego por ejemplo agarrándolo cronológicamente en sucesos que para mí me llaman la atención. Sí. Por ejemplo, podemos agarrar algo muy así, muy al aire. Podría decirte que ya me llama mucho la atención la Revolución Francesa, y de ahí, por ejemplo, partir hacia atrás. Parto hacia adelante, por ejemplo, la Revolución Francesa, de ahí me voy, por ejemplo, a las guerras del opio,
la cronológicamente, lo que te digo, ya de ahí ya me voy, por ejemplo, a la independencia de México, bueno, después de la La guerra Revolución de Mexicana, Reforma. la guerra de reforma, la expropiación petrolera, pero ya ahí, por ejemplo, ya puedo meter en ese tiempo la Primera Que Guerra Mundial, interrumpiéndote un poco, todo ese tipo de cosas. la guerra de Reforma inició por una tontería, por un arranque de Benito Juárez. Porque Maximiliano estaba llevando bien. A Maximiliano le encantaba México y a Carlota igual. Y si te fijas, nada más ahorita no me acuerdo bien el nombre del libro, pero lo tengo ahí a la mano en la casa. Ahorita el nombre se me... Me lo mandas y ahí lo... Sí, te lo mando. Me pones una foto y ahí la ponemos. Porque, bueno, de hecho, ahorita que tocas eso, que Maximiliano, una vez un doctor me dijo, porque se llama Maximiliano, y le empecé a platicar de esto. Dije, como el último emperador de México. Sí. Y no me acuerdo que fue algo así, dijimos de lo de la pena de muerte, que fue donde, o sea, ya no puede haber pena de muerte, se supone. Y le hace, ¿sabías que en México sí existe la pena de muerte? Así me la dijo, no sé, a lo mejor tendría que checarla, no me he dado tiempo de checarla. Actualmente sí existe. No, pero en México. Sí. En México. Y dije, ok, entonces, dije, ¿pero qué no? Eso no se acabó con lo de Maximiliano, todo eso. Y así, no, sigue. Ok, es interesante. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, una vez estaba viendo, soy mucho de documentales, Ajá. que hablaban de cómo se suscitó todo eso. Entonces Maximiliano llegó aquí porque fue nombrado por Francia para que viniera como, se puede decir, emperador aquí A México. a México. Entonces él se trajo a su esposa, pero también lo que suscitó fueron muchos los conservadores de aquí de México que estaban en contra de Benito Juárez. Corrígeme si me equivoco, que tú No, sabes no, más de eso. no. Entonces, que le dieron mucho apoyo a Napoleón, y que, por ejemplo, Benito Juárez salió huyendo de México, se vino si mal no recuerdo, a Guanajuato, y de ahí estuvo escalando, que llegó, si mal no recuerdo, hasta Estados Nuevo Unidos. León. No, llegó, hasta, se fue a Estados Unidos. eso no, bueno, ahí no me acuerdo si lo dice o no, pero quedó. Y por ejemplo, Maximiliano hizo muchas cosas en pro de, por ejemplo, Maximiliano estaba haciendo las cosas bien, pero como era Augsburgo, era austriaco, sí, no, como que a Benito Juárez, como era masón, sí decían que era masón, no me sí, consta, pero era masón, tenía unas ideas medias de que el presidente de México tiene que ser de México. a huevo. Y Por ende, bueno, a lo mejor ahorita porque ya estamos acostumbrados, pero a ver, ve y pon Estados Unidos un presidente de Afganistán. Sí. Pero ahí está Obama. Obama es de sangre foránea. Pero es nacido ahí. Es nacido ahí. Bueno, es lo que te digo. Es como, a ver. Y es lo que muchos discutían. No sé si te acuerdas. Que al Obama estar de presidente como y Trump lo dijo así. ¿Cómo un negro va a ser presidente de mi país? Dilo que tiene un afroamericano. Sí. Va a ser presidente de mi país. Pues es que eso es racismo. Perdón, eso es racismo. Pero igual, o sea, engloba. Bueno, a lo mejor porque ahorita ya lo vemos aquí en la actualidad. Sí, pero sí. yo digo que está bien. Es como decía Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. O sea, lo podemos utilizar como analogía. Pues Esas dos partes. Y fíjate. Sí, cierto. ¿Cómo vas por ejemplo, los franceses, que ellos seguían con su época feudal? Bueno, ya no tanto porque ya había pasado la Revolución Francesa, que estaban luchando contra todo eso, y querían, por ejemplo, aquí en México, que si tú te fijas,
históricamente, yo estaba viendo un documental, que históricamente la Revolución Francesa fue un detonante Para todo el mundo. para todo el mundo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Europa eran feudales, Sí. eran emperadores. En Inglaterra eran reyes. Sí, tipo de Inglaterra, España, Entonces, Portugal. de todos este, lados. ajá, la Revolución Francesa detonó para todo el mundo, si mal Un no cambio recuerdo, para todo el mundo. si mal no recuerdo fue en 1986, Sí. más o menos, si no, corrígeme si No, me sí, equivoco. sí estás bien. Entonces fue un detonante que, por ejemplo, ya de ahí detonó a lo que yo más no recuerdo, por ejemplo, la Que México se Revolución de levantara en Estados- armas, que se pero- levantara Estados Unidos, se levantaron muchos países de Latinoamérica. Entonces, Córtale. entonces, perdón por la interrupción. ¿Cómo dicen? Problemas técnicos. Y tenemos un técnico ahí de camarógrafo, pero bueno, no te creas, güey, no te creas, no. Luego se siente este vato. Entonces fue algo muy detonante. Sin embargo, yo me estaba viendo también un documental de los griegos. Sí. Entonces, a lo que voy, que muchas de las ideologías que se usaron en la Revolución Francesa provenían de hace casi 2000 años atrás, de los griegos, güey. De los griegos, algunos de los romanos, algunos de los mesopotamios. ¿Cómo se llama? De Egipto arriba, ¿cómo se llama? Fenicia. No, de los persas, güey. Todo ese tipo de... Entonces, por ejemplo, lo resaltaban mucho. Yo estaba viendo, después de tiempo vi ese documental de todos los griegos y dije, oye, esto yo ya lo vi. ¿Dónde lo vi? En la Revolución Francesa. Entonces ves y dices, tienen muchas similitudes, agarraron mucho de la política que se hacía en la antigua Grecia y lo usaron también en su actualidad para la Revolución Francesa. Entonces fue un detonante. Ahorita si le dices a alguien, tú eres de derecha o eres de izquierda, hablando políticamente, eres derecho o eres zurdo, aunque políticamente hablando, derecha e izquierda, hacia dónde te inclinas. Exactamente, son las inclinaciones y es la... ¿Cómo se dice? Es la ideología. Es la política. Ideología política de una persona. De una persona. Entonces, es lo que te decía de la ideología política de izquierda y derecha. De izquierda y derecha. Entonces, es algo que se tomó, pues prácticamente... ¿cómo te decía? Sí, los ricos de este lado, los pobres de este lado. Sí, como tal. Entonces, es lo que te digo, son cosas que afectaron ahí. Incluso que dices, me comentabas en algún momento que fue que se quería que a los pobres se les tratara con la misma dignidad. Con la misma dignidad que a los ricos. Entonces, es algo que pues, no lo miraba bien la sociedad en ese caso. Que cómo vas a tratar bien al que tiene menos dinero que al que tiene más. Que fue por lo que digamos se hizo aquí la revolución. La revolución. Por ende, y posteriormente estalló la Revolución Francesa. Por lo que fue hecha la independencia de México. Ajá. Entonces ya de ahí ya algo más nos adelantamos 100 años, que fue por lo que se hizo la revolución mexicana, de cómo estaba toda la élite aquí en México. Sí. Porque pues, siendo sinceros, como estaba, era yo creo prácticamente lo mismo de cómo estaba en ese tiempo los franceses antes de la Revolución Francesa y aquí en México. Entonces fue también ese detonante para la revolución aquí en México. Así es. Es algo muy... ¿Cómo se arrastra a pesar de que fue, ¿qué te gusta? 120 años, perdón, sí, 120 años eso, cómo fue arrastrando
cómo se maneja la historia. ¿Cómo se impactó? ¿Cómo Sí. impactó? Entonces, pues es que realmente, si nos vamos, no, la historia es muy amplia y nunca vamos a acabar. Sí. Y de repente hay sucesos que dices, Es que "Ay, son muy parecidos". Todo se puede llamar historia siempre y cuando haya habido un hecho que haya marcado ese día. Ok. Buena frase para... Bueno, a mí se me hizo muy buena la frase como tal. Pero bueno, vamos a concluir. Concluye este podcast con algo que tú digas, algo interesante, algo que a ti te llame la atención o que quieras que las personas conozcan, o tu punto de vista de algo, lo que tú quieras. Haz un cierre apto para ti. Mira, más que nada sería como motivar a la gente a que se interese más sobre la historia. No, en sí no es algo que tenga que ver con la carrera, sino que a la gente Sí. invitarla a que se interese más en los libros. No solamente se quede con lo que le enseñan en la escuela O lo que ves en... o lo que ves en algún En documental internet. o en internet. Sí, también los documentales, porque yo soy mucho de documentales. Métanse a los libros un poquito más. Ahí pueden ver los principales detonantes de cada suceso importante en la historia del mundo, no solamente de México, ya que hay muchas cosas importantes detrás de una fecha. No solamente es la fecha, Sí. sino el hecho. Salió verso y sin esfuerzo. Sí, salió bien. Aquí Entonces, lo importante es que cada quien construye su propia historia. Él construye su propia historia, yo construyo mi propia historia. Cualquier persona construye su propia historia. El chiste es saber, si quieres que la conozcan, saber qué fechas o conocer la historia de tu propio país, perdón. ¿Qué fechas marcaron a tu país? O si te interesa algún otro país, verifica fechas y hechos que hicieron importante la historia de ese país. pues sí, si no, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? Pero igual es muy válido. Voy a tener que poner más énfasis en las fechas porque no soy muy bueno recordándolas. Pero bueno. Entonces, pues, con esto concluimos. Y pues, más que nada, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación, que te hayas dado el tiempo de venir a platicar un poco acerca de tu carrera, de lo que eres, de lo que te llama la atención, de todo esto, que es algo muy extenso llamado historia. Es un tema muy interesante. Muy extenso. Entonces, pues, muchísimas gracias. Esperemos pronto volverte a tener nuevamente, quizás para una siguiente algo un poco más concreto. Ya después vemos que para que me puedas ilustrar un poco más en tu tema. En alguna. En algo que... En alguna rama. Ajá. Entonces, pues, muchas gracias. Esperemos Muchas gracias a ti por tu pronto invitación. tenerte nuevamente aquí. Y pues, eso fue todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.